Diga 33 es presentado por Vacunar en Casa, servicio gratuito de vacunación a domicilio en www.vacunar.com.ar. Calidad, seguridad y comodidad. Y ese es el comienzo de Diga 33 con Flor Can. Perdón, pensé que tenía que decir 33. 33. Matrícula, Harry. 114.399, por supuesto. Gracias, Harry. Avalada por el tarot. Avalada por el tarot, exactamente. ¿Cómo estás, Doc? Bien, todo bien, todo bien. Un año más vieja, ¿no? Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. 44 no son nada. Un año más de experiencia. Sí. No más vieja. Anda, niña, no pasa nada. Fin de barbijos obligatorios. Fin de barbijos obligatorios, sí, ya hace un tiempo. Estuve en Perú y estaban tipo en los últimos días de barbijo obligatorio, bastante más barbijo que acá, bastante menos vacunación que acá también, por lo que pude averiguar. Estamos hablando de COVID, por si alguien no lo saco por contexto. Para despuntar el vicio. Sí, para despuntar el vicio. Y ahora terminaron de eliminar el barbijo, hace unos días. Sí, un poco la tendencia es esa. ¿Quedan lugares donde todavía es un problema? Bueno, hay líneas aéreas que todavía lo ponen como obligatorio y tenés que estar todo el vuelo con el barbijo. No, pero me puesto. refiero más a países o lugares donde todavía, porque entiendo que en China tienen todavía esa política de COVID-0 que es como te cierran la ciudad cada vez que aparece un caso. Pero... Sí, en China está la política de COVID-0, Perú también me habían comentado que todavía había bastante... incluso creo que Clemente había estado en Perú y comentó también algo de eso, no sé si en Twitter o en alguna red. Pero en la mayoría de los países la tendencia es a ir dejando el barbijo, a que el COVID pase a ser un virus respiratorio más, como veníamos hablando. Esto en un contexto de coberturas de vacunas, digamos, de vacunas, de disponibilidad de vacunas, pero teniendo en cuenta que en Argentina no llegamos al primer refuerzo o a la primera dosis de refuerzo, como lo quieran decir, no llega al 50% de la población. Es decir, que no hay que confundir como que el COVID ya se terminó, como que ya está, sino que es importante seguir dándose los refuerzos porque las variantes que están circulando ahora, que son subvariantes de Omicron, BA4, BA5, son variantes que necesitan de los refuerzos para que realmente estemos protegidos y no tengamos una enfermedad grave. Así que... Sí, en Capital sigue siendo con turno, ¿no? La vacunación, todavía. En Capital sigue siendo con turno y es un tema porque la realidad es que hay muchos menos lugares de vacunación ahora. Claro. Yo tengo un tema porque, o sea, le hablo a 10 personas, ¿no? Pero yo participé de un ensayo clínico y entonces no estoy en el padrón de avisos del gobierno de la ciudad y Boti ya no se ocupa del tema. Entonces, no sé, tengo que ir a vacunarme a la provincia, supongo. No, para vacunarme on demand. Igual sé que hay últimamente ya en la ciudad de Buenos Aires uno podía ir sin turno y lo vacunaban. El tema es ver dónde, por ahí hay que llamar a los vacunatorios, a ver qué vacunatorio está funcionando. Sí. Y ver qué vacunatorio está funcionando. Ese es un tema porque muchas veces pasa eso, ¿no? Como que también la gente se quiere vacunar y no sabe bien a dónde ir. Pero bueno, de cifras no hablamos más, nunca más. Ah, ya está. Lo que pasa es que... Desde que dejó de ser obligatorio informarla, ya era como... Es que antes todos los días salía un reporte y ahora el reporte sale semanal o cada 2 semanas, entonces la verdad es que... Los números son bajos. Se perdió un poco, los números son bajos. Todavía igual seguimos hablando de pandemia porque tenemos casos en todos los continentes, en todo el mundo, entonces todavía seguimos hablando de pandemia, solo que gracias al impacto de las vacunas ya no es una pandemia que esté matando a tanta gente, aunque sí se muere gente por COVID, se muere gente de gripe, se muere gente de neumonía y de un montón de patologías. Pero digo, el rol de las vacunas es fundamental en esto. Pero no es el COVID lo que nos reúne el día de hoy. No. Hoy vamos a hablar... Hoy vamos a hablar de un tema, no estoy llorando de emoción, me llora el ojo. Estás alérgica. A mí también, de los costados. Sí. Se te siente resfriadita, tenés la nariz tapada, tenés la voz tomada. Sí, pero es como la mitad. Por esto mismo, hace un año te cancelábamos. Sí, tal cual. Esa nariz tapada, cancelada. Me cancelaba yo misma. Sí, claro. Incluso. Sí. Y Pandiel antes que vos. Y Pandiel ni hablar. Pandiel ya se daba cuenta, ya se sentía que había algo en el aire a la mañana. Se levantaba a la mañana y decía, me parece que alguien está resfriado. Pandiela te tiraba, amiga, no vayas a la radio. Amiga, no es por ahí. Bueno, vamos a hablar de sífilis. Ah, mira.
Sífilis, ustedes saben que es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes. Ya hablamos de otras, ¿no? Hablamos de VIH, hablamos de HPV, hablamos de herpes. Y sífilis es una enfermedad muy frecuente que tiene tratamiento, pero que muchas veces no se detecta. Está producida... ¿Qué tan frecuente es? Bueno, la frecuencia, yo me anoté el número, porque yo dije, seguro que Harry me pregunta. Obvio, Sí, claro. Harry quiere saber. No, pero El porque pueblo quiero quiere saber. Porque quiero saber qué tan, entre comillas, popular es la Claro. enfermedad, digamos. O sea, cuánta gente de la que nos está escuchando puede haberla tenido o puede tenerla. Mira, ya te voy a decir. O si no, Es en 56 cada 100.000 habitantes hay sífilis. Se detecta ¿Eso es alto un o es caso de bajo en general? sífilis. Es alto, sobre todo teniendo en cuenta que si uno mide 2015-2020, las cifras se triplicaron, ¿sí? De los casos de sífilis. Y ahora les voy a contar un poco por qué. Pero primero decirles, está producida por una bacteria que se llama Treponema pallidum. Puede ser congénita o adquirida. Congénita por transmisión, digamos, madre a hijo, y adquirida por transmisión sexual, que esto es tanto por sexo anal insertivo, vaginal insertivo o por sexo oral, y también por transmisión a través de transfusiones de sangre, que eso ya no sucede porque hoy por hoy la sangre se controla antes de ser transfundida para justamente no transmitir esta enfermedad y otras que se transmiten ¿Y no por esa vía. por contacto de heridas no alcanza la sangre? O sea, ¿tiene que ser más sangre para contagiarte? No. O sea, por transmisión sexual sí, por el contacto de heridas, pero es sobre todo a través de los fluidos. Pienso, por ejemplo, no sé, un accidente en la calle, alguien está sangrando, lo asisto. Digo, o sea, y yo justo tengo una lastimadura. Es más difícil. Es más difícil y pasa como con el VIH. Tiene que ser que vos tengas justo una lastimadura, claro. y que esa persona Claro. esté justo sangrando y que Está bien, o sea, no es lo más frecuente. No es lo más frecuente para nada. Está bien. O sea, perdón, dijiste que puede ser como adquirida, digo, Sí, por transmisión madre a hijo. Eso, y digo, ¿y durante mi vida puedo vivirla tranquila o tengo síntomas? ¿Cómo es? Bueno, la sífilis tiene fases, una fase primaria, una fase secundaria, una fase latente y una fase terciaria. Y en la fase primaria, no sé si alguna vez escucharon hablar del chancro. El chancro es como una úlcera o una llaga que se da en el sitio por donde ingresó la bacteria, es decir, que puede ser en la boca, puede ser en la vagina, puede ser en el ano. Y es eso, es una úlcera o una llaga que en general tiene un ganglio linfático ahí inflamado, dando vueltas, como pasa con cualquier proceso, digamos, infeccioso. Y, digamos, lo que pasa con este chancro es que en general es indoloro, suele tener los bordes sobrelevados, y es una etapa muy contagiosa. Pasa que muchas veces no se detecta la enfermedad en esta etapa, es decir, pasa desapercibida. ¿Se parece a otras cosas? Digo, es una lastimadura que yo me puedo confundir con una llaguita, con un grano, con... Sí. Digo, y una verruga, como y eventualmente desestimarlo. Puede confundirse, entonces uno puede desestimarlo, sobre todo si no te da síntomas. Y como es indoloro, por ahí hay personas que no suelen observarse mucho sus partes genitales, ¿no? Por diversas razones que ya en su momento la licenciada C también comentó. Y algunas perdón, necesitas espejo. Hay otras que son más fáciles de mirar. No, y a veces por dificultades anatómicas también. Sí, digo, sí, qué sé sí. yo, o sea, no siempre es tan fácil, digo, Sí. examinarse. Y de hecho, esta fase, o sea, esta llaga desaparece sola, ¿sí? Después de unas semanas y... Pero el sífilis queda. Pero claro. Entonces, después viene lo que es la diseminación de la bacteria y viene la fase secundaria, que es la erupción en el tronco, palmas y plantas. Son como lesiones, son como puntitos, digamos, como si fuesen ronchitas. Y también puede haber lesiones en mucosas, en los genitales. ¿Y eso sí duelen? ¿O también son indoloros? No, en general no duelen, pero ahí ya es como mucho más notorio, entonces el diagnóstico se hace más fácil. Sí. Ahí puede haber fiebre, puede haber mal estado general, puede haber ganglios, y en esta etapa también es muy transmisible. Y ya uno, justamente como
podemos hacer el diagnóstico, porque claramente cuando uno tiene todas lesiones en la piel, claro, no es normal. Se nota más, ahí uno puede llegar al diagnóstico. Después de ese periodo hay como un periodo de latencia, y ya en la etapa terciaria puede haber más compromiso de órganos, compromiso cardiovascular, compromiso neurológico. El diagnóstico se hace por un análisis de sangre, donde se hace una serología, y lo bueno de todo esto es que ¿saben con qué se trata la sífilis? ¿Con qué? Con penicilina. Ah, mira. El antibiótico más viejo de toda la historia. Y más revolucionario también. Y más revolucionario, y que salvó millones de vidas. ¿Se cura? ¿Se trata? Se trata, se cura, se da por lo general, según la gravedad del cuadro, se puede dar penicilina, un tipo de penicilina que sea intramuscular. Ese y duele. si no, Mamita. hay que darle ¿Qué, endovenosa. la del cachete? Una vez me inyectaron, no me Sí, acuerdo. en la colita. No me acuerdo por qué infección que tuve, me inyectaron penicilina y fue tipo, es como, es yogur, es densa. Ay, bueno. Es como que te inyecten petróleo, no ese es el dolor. Y algo muy importante... Peor es la sífilis igual. Sí, Sí, obvio. bien, buena reflexión. Algo muy importante que hay que saber es que mucha gente piensa en forma errónea que es alérgica a la penicilina, porque en algún momento de su vida le dijeron que era alérgico porque sus padres le dijeron sos alérgico. Entonces hay que saber que entre el 80 y 90% de los pacientes que se definen como alérgicos a la penicilina, en realidad cuando se hacen las pruebas de alergia no son alérgicos. Y esto es ¿Y a importante. qué eran alérgicos? O sea, ¿por qué se diagnostica mal esa alergia? No, porque muchas veces tiene que ver con cosas de la infancia, con que por ahí tenían alguna enfermedad eruptiva y les dieron algún antibiótico y entonces se brotaron y le dijeron, bueno, listo, sos alérgico, y son un poco como esas etiquetas que se ponen desde la infancia y que después es muy difícil revertir. Y el problema es que no es solo la penicilina, hay un montón de antibióticos que son de la misma familia, que si vos tenés la etiqueta de que sos alérgico a la penicilina no los podés recibir, y si después necesitas recibir un tratamiento antibiótico es complicado, con lo cual ahí todos los que piensan que son alérgicos, está bueno hacer una consulta con un alergista. Hay algunas pruebas que se pueden hacer y con eso... La del bracito, que te ponen el bracito, ahí me te la ponen una hice. gotita, te rayan con un alfiler para ver si te Claro. notas con alguna. Exactamente. Uy, esa la hice muy chica. Yo le hice eso. ¿Qué era? Si eras alérgico a las cucarachas, a la... Ácaros, Ajá. polvo de casa. Sí, no me acuerdo más. Y después algunas sustancias más, no me acuerdo. Uf. Pero yo me acuerdo de esas porque son las que me dieron. Claro. Sí, O sea, sí. Era ácaros y el polvo. Yo solo me acuerdo de la cucaracha. Hoy Malísimo. por hoy hay ¿Sos un... alérgica a las cucarachas? No, por suerte. Menos mal. Hoy por hoy hay un montón de pruebas que se pueden hacer para evaluar la alergia a distintos antibióticos y a distintas cuestiones. Y hablar de la prevención tiene que ver con el uso del preservativo, con el control de las personas gestantes, justamente para evitar la sífilis congénita. Como les decía, en los últimos años hay un aumento sostenido en el número de casos, y también tiene que ver con algo que hablamos, que se acuerdan que les conté que indetectable es igual intransmisible en las personas con VIH. Las personas que tienen carga viral indetectable por más de 6 meses no transmiten el virus. Entonces hay también una disminución en el uso del preservativo, que es el principal, digamos, el principal método de protección para todas las ITS. Y también el hecho de tener sífilis hace que la transmisión del VIH sea más fácil por ¿Ah, sí? esta llaga que se forma, por esta claro. úlcera. Claro. Muchas veces van de la mano O sea, estas si enfermedades. coexisten es peor para todos, digamos. Exactamente. Entonces, por último, decir que la incidencia de sífilis es muy grande y sobre todo creció en el grupo de 15 a 24 años, y que por supuesto en el grupo de 10 a 14 años tiene que alertar sobre situaciones de abuso. Y esto es tremendo porque cuando llega una niña, un niño con lesiones de sífilis, hay que empezar a indagar en eso, y la verdad Claro. que es duro, porque a los que nos ha pasado Claro. es una situación muy compleja, porque en general estas situaciones se dan en el seno de la familia. Doctora, muchísimas gracias. Gracias. La doctora No, Flor Can, los que la vieron por Caseta O, por YouTube o por Twitch, la vieron llorar porque le emociona mucho hablar de sífilis a la doctora. Es No, un tema por que la favor. conmueve mucho. Bien. Nosotros queremos decirles que volvieron las Full Sessions 2022 de IPF Service Club en el marco de la plataforma musical La Música Nos Mueve. Las
mejores bandas de diferentes estilos musicales van a estar tocando en las tiendas full de distintas estaciones de servicio de YPF, un espacio con la última tecnología, diseño de vanguardia y shows pensados a medida para este ciclo de shows íntimos. Y arrancamos con la conga y toda la energía y el ritmo de este cuartetazo romántico que salió de Córdoba y recorre todo el país. Acá tenemos, mira, un adelanto de un tema de la Full Session que ya podés ver completa en el canal de YouTube de YPF Serviclub.